La Dorada. Historia compartida por Edgar M. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Soy camionero y me gusta escuchar las historias de terror mientras conduzco. Para mí esta es la mejor manera de pasar el tiempo en el trabajo. Ahora me gustaría contarles una historia que le pasó a mi mamá cuando era pequeña. Como muchas familias de antes, la suya era numerosa con 9 hermanos en total. Mi madre es originaria de un pequeño pueblo en Guanajuato y en esos días la familia se ocupaba de vivir en lo que podía. Mi abuelo tenía la costumbre de llegar tarde, de cortar leña o de arar la tierra en el cerro. Le pedía a uno de los hijos más pequeños que sacara los burros a pastar para que no se amolaran por el trabajo tan pesado del día. Sin embargo, el menor de mis tíos se negaba a obedecer y rezongaba diciendo que al llegar de caminar y quererlos meter al corral, una extraña presencia lo comenzaba a atacar aventándolo contra los comederos de los animales, e incluso hasta una vez lo llegó a rasguñar. Mi abuelo era un hombre necio y duro. Pensaba que mi tío le estaba mintiendo para no cumplir con su labor. Lo reprendía con tal severidad que entre lloriqueos y miedo mi tío terminaba por pasear a los burros. Algunas veces llegó golpeado y sus hermanos le preguntaban si los burros le hacían eso, pero el tío les contestaba claramente que era el diablo. Una de las tantas veces mi abuelo volvió del mandado de pasear a los burros. Al ser el más pequeño, esta era la única labor que se le asignaba en todo el día, y pues lo menos que podía hacer era cumplirla. Como cada noche, al tratar de meter a los animales al corral, comenzó su más grande temor. Una fuerza invisible aventó a mi tío contra las vacas y los trayó contra los comederos de los burros. Esta cosa se le fue encima para rasguñarlo y molerlo a golpes. Los gritos del pequeño fueron tan fuertes que se alcanzaron a escuchar dentro de la casa. Mi mamá y sus hermanos fueron rápidamente a buscarlo para ver qué estaba sucediendo. Cuando llegaron al corral no podían creer lo que estaban viendo sus ojos. En efecto, algo con una fuerza descomunal estaba lanzando a mi tío contra lo que estuviera enfrente. El pequeño se tapaba el rostro con las manos mientras lloraba. Mi mamá fue testigo de cómo las ropas que traía el tío puestas eran jaloneadas de tal forma que parecía que alguien se las quisiera rasgar. En el intento de querer ayudarlo antes de llegar al corral, una de las yeguas más queridas por el abuelo de nombre La Dorada estaba parada frente a la puerta del corral, la cual por cierto continuaba abierta. Mi mamá con toda su fuerza le dio un golpe con la mano en el anca para que se moviera, pero la yegua permaneció en el mismo lugar. Después la golpeó con una vara, pero el animal seguía sin moverse ni siquiera un centímetro. Los demás tíos lograron esquivar a la yegua y lograron sacar del corral a mi tío. Lo llevaron hasta el patio para revisar los rasguños. Parecía que hubiera tenido una pelea con un animal salvaje. No fue hasta esas alturas que el abuelo se dio cuenta y preguntó qué era lo que estaba pasando. Todos trataron de explicar lo que pasó, asegurando que vieron cómo el tío era atacado por un ser invisible. Mi mamá, muy enojada, le reclamó: "Además, tu yegua La Dorada no nos dejaba pasar para sacarlo. ¿Para qué la amarras en la entrada y hasta parece que lo hiciste a propósito?". El abuelo, más que asombrarse, soltó una carcajada y respondió: "Bola de mentirosos, si mi yegua está amarrada en el mezquite que está a la entrada". Todos voltearon a ver y tal como dijo el abuelo, la yegua estaba amarrada en ese lugar. Mi mamá casi se desmaya de la impresión porque al girar de nuevo la vista hacia el corral vio que ya no había nada. Solamente hasta que el abuelo vio a su hijo golpeado y notó que las puertas se abrían y cerraban sin que hubiera una sola ráfaga de viento comenzó a creerle. A partir de entonces dejó de encerrar ahí a los animales y prefirió hacer otro corral. Lo que a mi mamá hasta el momento de hoy le perturba es la incógnita de saber qué cosa era lo que estaba golpeando a mi tío. ¿Y qué fue aquello que les estaba obstruyendo la entrada? Porque si no era La Dorada, entonces ¿qué era? No respondas a tu nombre. Historia compartida por María Rivera. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror.
Esta es la primera vez que mando una historia, y espero que sea la primera de muchas que quiero enviar acerca de algunas cosas que me pasaron. Mi nombre es María y actualmente vivo en Monterrey, Nuevo León, pero quiero mencionar que soy originaria de Ensenada, Baja California. Cuando tenía 17 años, por ahí de octubre del 2017, comencé a trabajar en una zapatería en el centro de Ensenada. La zapatería era grande con 2 plantas. En la segunda se encontraba la bodega, el baño y la oficina de la contadora. Los encargados nos dieron instrucciones de ahorrar gastos de luz, así que solamente prendíamos las luces necesarias de los pasillos. Como no había ninguna ventana o rendija que iluminara cuando se apagaban las luces del segundo piso, quedaba totalmente oscuro. Casi no se veía nada y lo sé porque cuando recién entré, como era vendedora, tenía el turno nocturno, de las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Una de las bromas favoritas de mis compañeros era que los nuevos los iniciaban dándoles un buen susto. Cuando estabas arriba buscando algún zapato, bajaban las pastillas de la luz que estaban en la primera planta. Uno de ellos se ponía una máscara de zombie y salía por alguno de los pasillos. Obviamente yo no me libré y tuve que soportar esa horrible broma. Grité muerta del miedo entre todas las risas de mis compañeros. Bajé a la primera planta muy enojada y asimilando el susto. Como yo tenía el turno de la noche, era la única vendedora. Me quedaba con el gerente, a quien llamaré Don Sam, y con Ricardo. Este era el encargado de la bodega y quien por cierto se puso la máscara para darme el susto. Eran aproximadamente las 8 de la noche cuando subí a acomodar mis muestras, que son los zapatos que se les enseña a los clientes y no se llevan. También aproveché para ir al baño porque al ser la única vendedora en el turno rara vez tenía un respiro. Justo cuando me estaba lavando las manos escuché claramente que gritaron mi nombre. El sonido venía de la primera planta y yo respondí con un mande, pero no escuché una respuesta. Como pensé que me estaban buscando para atender a algún cliente, bajé corriendo. Me sorprendí mucho al darme cuenta que Don San y Ricardo estaban en el segundo piso, a unos 7 metros más o menos de la entrada. Esto se me hizo raro porque yo tardé tan solamente unos segundos en bajar. Total que decidí caminar hacia ellos y le pregunté a Don Sam por qué me estaba hablando. Los dos se me quedaron viendo con cara de asombro. Nosotros llevamos rato aquí y no te hemos hablado. Tampoco ha llegado algún cliente, contestó el señor. Los dos comenzaron a reírse de mí alegando que ya estaba teniendo visiones por el cansancio. En ese momento creí que seguían haciéndome una broma y me molesté mucho. Al ver que mi actitud ya era hostil, se pusieron más serios y me aseguraron que ninguno de los dos me había llamado por mi nombre. Me sentí muy extrañada y confundida porque muy en el fondo sabía que decía la verdad. Me asusté un poco porque a fin de cuentas yo estaba totalmente segura de lo que había escuchado. Una vez que llegué a mi casa le platiqué a mi madre lo que había pasado. Ella es amante de las cosas paranormales, un gusto que heredé, por cierto. Muy angustiada me dijo: Mari, dime que no le respondiste. Perdón, mamá, sí le respondí, contesté con un mande. Ella me dijo que tenía que rociarme con agua bendita y que lo que había hablado no era un ser de este mundo, sino más bien un alma en pena o hasta era posible que era algún ser del bajo astral. Luego de que se calmó, mi madre me tomó tiempo para explicarme que según algunas creencias escuchas que te llaman por tu nombre y no hay nadie. Es que un espíritu es el que intenta llamar tu atención y no debes responderle, ya que de alguna manera eso abre las puertas a esos seres de su mundo al de nosotros. Desde que supe esa información, soy más cuidadosa cuando escucho que me están hablando. No me gustaría volver a repetir esa experiencia. Los Cuatro. Historia basada en una experiencia anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Quiero compartir con ustedes una de las tantas historias que me ocurrieron cuando estuve activo en el ejército del Perú. Por razones de seguridad voy a cambiar algunos datos personales para mantenerme anonimato.
Como mencioné, soy teniente de infantería del glorioso Ejército del Perú. Luego de terminar el curso regular de comandos, me destacaron un batallón en la selva como jefe de sección. Mi propósito era patrullar y ubicar laboratorios clandestinos dedicados a la producción de sustancias. Como todos sabemos, el terrorismo se ha llevado una gran cantidad de vidas inocentes, y en estas zonas habían reportado un incremento en particular. Tal vez la gente no dimensione nuestra labor en el ejército, pero nosotros también arriesgamos nuestra integridad para salvaguardar la de los civiles. Recuerdo una noche muy fría en la cual estaba como oficial de guardia supervisando los distintos puntos de vigilancia de aquella base. Mis compañeros oficiales y superiores me aconsejaron que no tuviera ningún tipo de complacencia con la tropa, ya que en este sector algunos tienen la costumbre de hacer bromas entre sí para no dormirse o distraerse en el aburrimiento. Esa noche todo marchaba con normalidad o, como decimos en el lenguaje militar, sin novedad, mi comandante. Esto hasta que un soldado detonó 3 disparos. Todos se levantaron y comenzaron a ejecutar el plan de defensa y contraataque. Pasaron algunos minutos y no recibimos disparos en contra. Decidimos ir al punto donde se habían realizado los tiros y me encontré con un soldado en posición fetal. Estaba tirado en su puesto de vigilancia. Créame que me puse bastante estricto a la hora de pedirle una explicación. Al no recibir una respuesta de su parte, lo levanté y lo agité para gritarle que hablara de una buena vez, ya que nuestra misión no era para nada un juego. Solo entonces el soldado reaccionó y me dijo: «Teniente, ¿es usted?». Yo comencé a desesperarme y le di una bofetada y con un tono enérgico le respondí: «Por supuesto que soy tu teniente y ahorita mismo me vas a explicar por qué disparaste y por qué estabas en el suelo y no en el puesto». El soldado contestó que se encontraba vigilando tranquilamente hasta que en el fondo de la selva vio 4 personas acercándose a gran velocidad. Él les gritó que se detuvieran, pero al no tener respuesta de su parte les disparó. Cada uno de los disparos fueron acertados, pero no tuvo ningún efecto en estas personas, y únicamente se iban acercando más y más. En un momento los 4 llegaron frente a él y el soldado se desmayó. Cuando recobró la conciencia me vio frente a él gritándole. Yo no creí su historia, recordando que ese sector tenía fama de bromistas. Muy molesto lo mandé a hacer el reporte con el capitán. A la noche siguiente el mismo soldado tuvo que hacer guardia en el mismo punto como castigo. Yo, al ser su jefe superior, tenía que ser de nuevo de oficial de guardia, así que no me quedó de otra que estar vigilando con él. En un intento de inspirarle confianza le dije que me acompañara a ver dónde habían ocurrido eso para comprobar que todo estuviera bien. Hablamos unos minutos sobre las labores del siguiente día hasta que interrumpió diciéndome: «Mire, mi teniente, esos que están allá son los 4 que vi anoche». Observé detenidamente y en efecto se distinguían unas 4 personas corriendo hacia nuestra posición, pero me percaté de algo que el soldado no había notado. Y es que estos seres parecían no tener cuerpo porque yo podía ver a través de ellos. Por supuesto que se me hizo extraño, pero de nada servía entrar en pánico los dos. Decidí calmar al soldado y esperar a ver qué pasaba. Nos dimos cuenta que al estar muy cerca de nuestra posición las personas se desvanecieron en el aire como si fueran humo. Me quedé muy impactado por esto y me di cuenta que el soldado tenía razón al comentarme de lo que había pasado con los disparos. A la mañana siguiente se me acercó un sargento y me dijo: «Teniente, no sé si me vaya a creer, pero voy a contarle. Nosotros también hemos visto a los 4. En esta zona hace unos 40 años venían a los lugares cercanos para reclutar a los campesinos. A los que desistían o tenían familiares en la milicia los mataban. Se cuenta que esas almas corren hacia la base con el fin de obtener su venganza». Su historia no me extrañó, sino todo lo contrario. De hecho, nuestra base se creó ahí precisamente por quedar cerca de una antigua base de los enemigos. Le agradecí al sargento y le pedí que se retirara a hacer las labores del día. El resto de la tarde me quedé pensando en esa historia. Sin duda en este mundo hay muchas almas en pena que se quedaron en nuestro plano porque sus vidas fueron truncadas. Y sin duda la cara de esas personas corriendo hacia nosotros es algo que nunca voy a olvidar.